Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de los consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne a esta hora para hablar de temas de interés general, de salud, de prevención, de recomendaciones, así muy sencillas, ¿no? En principio quiero pedirle disculpas por estos dos programas que no pude estar. Bueno, lamentablemente un problema de salud en un ojo, y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los colegas, ¿no es cierto?, que pudieron hacer posible que esto no pasara a mayores y que me permitan estar hoy acá, ¿no es cierto?, a la doctora Spinelli, a la doctora Karen Sánchez Navarro y al doctor Gerardo Cáceres Barrios de la Clínica de Ojos Cáceres Zorrilla. A ellos quiero agradecerles muchísimo porque realmente fue un problema serio y lo solucionaron rápidamente. Y bueno, hoy podemos estar nuevamente con ustedes y espero que a partir de aquí ya en forma regular, ¿no es cierto? Bueno, hoy vamos a tocar un tema que lo vienen pidiendo hace mucho tiempo, sobre todo muchas mamás, muchos papás nuevos, muchas abuelas, y que es el tema de los dolores cólicos, de los gases, de los cólicos del bebé, el famoso dolor de panza, ¿no? Así que un programa para no perdérselo. Muy casero, muy nuestro, pero va a dar para hablar y para que ustedes puedan comunicarse como siempre. Recuerden, 3764 22 14 40, y ahí estaremos tratando de responder. Así que sin más, vamos a la presentación del programa y comenzamos. Bueno, estamos de vuelta y como les decía, el tema del día hoy es cólicos del bebé, cólicos del lactante, del recién nacido. Recuerden, el recién nacido es el que va desde el momento del nacimiento hasta los 30 días y ahí comienza la etapa del lactante que va desde los 30 días hasta el año, ¿no es cierto? Prácticamente todo el tiempo que el bebé toma prácticamente el pecho. Hay que diferenciar lo que es cólico, dolor, ¿no es cierto? Porque mucha gente interpreta que los cólicos son las deposiciones, la diarrea, digamos. No, el cólico es el dolor de panza producido básicamente por los gases. Es histórico desde que, digamos, se inicia la misma humanidad, ¿no es cierto? Ya que, fíjense, hay nombres en latín, en griego, cólicos, todo relacionado con el intestino, ¿no? ¿Y tiene su origen prácticamente en el tracto digestivo, o sea, en el aparato digestivo? Si ustedes observan, van a ver que tiene un comportamiento que se caracteriza por un llanto frecuente, inmediato, paroxístico, excesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un bebé que está perfectamente sano, ¿eh? El cólico aparece en el bebé sano. El cólico es algo que desvela y que no deja dormir y que preocupa mucho a los padres. Debe ser una de las consultas más frecuentes en pediatría y debe ser uno de los temas donde el pediatra le cuesta más manejar la situación, porque explicarle a los padres que su bebé no tiene nada más que un dolor cólico, que no es una enfermedad, pero que eso lo va a perturbar durante unos meses, durante 3 o 4 horas al día, que va a trastornar su vida, que va a trastornar la vida de la casa, que le va a cambiar la vida de la casa, entonces uno debe prestarle mucha atención. Y generalmente causa mucha decepción, digamos, mucha molestia decirle a los padres, no, quédense tranquilos, es un dolor de panza, y los padres se van como desilusionados, decepcionados, porque dicen, bueno, pero no me soluciona el problema, y realmente cuesta mucho solucionarlo, ¿no? Tienen que haber, se presentan más o menos entre los 2 meses, entre las 2 semanas, perdón, o sea, 15 días,
y 4 meses de bebé. Es el momento de mayor prevalencia de los cólicos. Estamos hablando desde los 15 días de vida y más o menos hasta los 4 meses. Van a ver que todos los pediatras les decimos, y bueno, aguanten 3, 4, 5 meses y ya las cosas van a cambiar. Generalmente ocurre por la tarde o por la noche, lamentablemente, a la madrugada, es el horario más frecuente donde prefiere aparecer el cólico, y uno no encuentra una causa. Cuando uno no encuentra la causa del dolor es donde estamos hablando del cólico, ¿no es cierto? Si no, estaríamos hablando de alguna enfermedad. Y también cuesta mucho identificar la causa que lo produce, ¿no es cierto? Puede ser la leche, puede ser la leche materna, puede ser la leche del biberón, puede ser que esté tragando mucho aire, puede ser el mismo movimiento del intestino. Entonces hay que trabajar mucho con los padres y tratar de tomarse su tiempo y explicarle por qué hemos llegado a situaciones críticas, ¿no es cierto?, con el tema del llanto del bebé. Es independiente del tipo de alimento que consume el bebé, o sea, puede pasar con el pecho materno. No es que el bebé que tome solamente la teta no va a tener dolor de panza, no, va a tener también cólicos. Y el que no toma leche materna y toma leche maternizada, o sea, el que toma biberones, también va a tener dolor. Entonces, encontrarle la vuelta a esto es bastante complicado. Lo que sí, esto es, podríamos decir, inconsolable, ¿no? Y puede ser, como les decía, el motivo de consulta más frecuente. Si ustedes observan estas imágenes, podemos enfocarnos un poquito acá, van a ver este cuadro que es muy gráfico, ¿no? Una pareja que está pensando en concebir su hijo, ¿no es cierto? Está pensando en todo lo bueno que se viene, preparando el ajuar, preparando la casa, el dormitorio. Llega el bebé y uno espera que llegue este bebé, ¿no es cierto? Este chiquitito que está acá durmiendo, que lo vemos acá. Este es el bebé que uno desea. Pero bueno, lamentablemente podemos llegar a la situación de acá abajo. A esta situación donde el bebé empieza a llorar con esos cólicos incontrolables y llora 2 o 3 horas seguidas sin parar. Primero se encarga la mamá, ¿no es cierto? Ven ahí la noche, se viene la noche y termina hasta el papá, ¿no es cierto? Con esta cara desencajada que ustedes pueden observar acá, porque realmente esta es la situación que se vive cuando lamentablemente un bebé produce, padece de cólicos. Bien, entonces viene lo obvio, ¿no es cierto? Bueno, esto antes no existía, pero hoy es la consulta frecuente. Doctor, perdón, doctora, perdón la hora, soy la mamá de Pilar, dice, ¿no? Pilar está desde las 2 de la tarde llorando, ya llevan unas 3, 4 horas llorando. Creo que son cólicos, ¿qué le puedo dar? Y esta conversación se repite, bueno, y no podés dar nada, o darle estas gotitas, hacerle masajes. Y esta es una conversación diaria que tienen los pediatras, ¿no es cierto? Entonces se trata de sentarse con los padres, hablar mucho y tratar de encontrar juntos la mejor solución para el bebé. Es todo un desafío, ¿no? Hay una interacción entre factores culturales, ¿no es cierto? Algo depende de la alimentación, los factores psicosociales, o sea, la relación que hay en la pareja también influye. No es lo mismo un bebé que siente que el cariño, el amor es compartido por ambos padres, digamos, por papá y mamá, o donde ve que solamente la mamá, por ejemplo, se encarga del bebé y el papá es el que sale a trabajar y no está todo el tiempo. O sea, los factores psicosociales influyen muchísimo en los dolores cólicos. Los ambientales, ni hablemos. Un ambiente que no es agradable, donde hay música, donde se fuma, donde se toma, donde se discute, donde se habla en voz alta, donde se grita, donde no hay respeto en la familia, eso genera un ambiente que no le es favorable al bebé. Y los factores biológicos que obviamente también van a aparecer. Solo un 5% de los dolores de panza, digamos, pueden ser ocasionados por una enfermedad orgánica. O sea, de 100 chicos que consultan por dolor de panza, el 90-95% son dolores cólicos. El resto tiene alguna enfermedad. No nos olvidemos, puede haber una gastroenteritis,
una hernia atascada, una invaginación intestinal, o sea, temas que hemos tratado en otras oportunidades, pero no debemos dejar de pensar también en ellas porque a veces por pensar en cólicos se nos puede escapar una de estas enfermedades. Y hay una prevalencia del 15 al 40% según la definición que se utiliza, porque vamos a utilizar definiciones. Acá se cumple una regla que se llama la regla de los 3. Recuerden esto, la regla de los 3. Para que uno catalogue a un dolor de tipo cólico, tienen que darse 3 circunstancias. Primero, que el cólico dure aproximadamente 3 horas. Es lo que dura. Hay que soportar a un bebé llorando desconsoladamente, sin nada que lo calme, durante 3 horas. Esto tiene que ocurrir por lo menos durante 3 días de la semana y durante por lo menos 3 semanas. Entonces, si yo tengo un bebé que los padres consultan porque el bebé 3 horas al día llora en 3 días de la semana, que lo hace durante esas 3 horas, 3 días a la semana y durante 3 semanas, yo tengo que pensar de que eso es un dolor cólico, ¿no es cierto? Eso es una regla que se cumple casi en un 100%. Ahora, también tenemos que definirlo. Tenemos las definiciones clínicas y tenemos también las definiciones de los padres, ¿no? Entonces, yo acá les preparé una definición clínica que para decir, bueno, ¿qué es el cólico desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico? Y el cólico podríamos decir que es son periodos recurrentes y prolongados de irritabilidad, recurrentes y prolongados. 3 horas cada 3 días, incomodidad o llanto reportado por los padres, ¿no es cierto?, que se inician sin un factor que los desencadene, ¿no es cierto? Un factor, no hay un disparador, no es que el chico se asustó, se cayó, se enojó porque lo retamos, no, está perfectamente bien y de golpe comienza a llorar, ¿no es cierto? No responde a ninguna de las medidas que tomamos, o sea, lo amacamos, le cantamos, le consolamos, le frotamos la pancita, le ponemos paños calientes y esto sigue, ¿no es cierto? Habitualmente es un chico menor de 5 meses, como le decía hoy, y también es un chico que es sano. Eso es lo que más llama la atención. Uno dice, bueno, con todos estos problemas, no tiene problemas para alimentarse, no tiene problemas para dormir, no tiene ninguna enfermedad, pero tiene ese dolor que lo castiga por 3 horas, 2 o 3 horas, 2 o 3 veces a la semana y durante 2 o 3 semanas y a veces 2 o 3 meses. Y llega un momento que súbitamente desaparece ya por el 4º o 5º mes y que no depende ni del tipo de leche ni depende del tipo de alimentación. Es una etapa de la vida, podríamos decir, ¿no? No hay faltas en el crecimiento, no hay fiebre, no hay diarrea, aparentemente el bebé está perfectamente sano. Eso sería lo que llamamos una definición clínica. Y obviamente tenemos que buscar una definición práctica también, ¿no es cierto? ¿Qué es una definición práctica? Tratar de comprender qué es el cólico para que los padres puedan manejar la situación. Es una crisis de llanto inconsolable, un llanto intenso. A menudo se produce por la tarde, pero también puede ir asociado, ¿no es cierto?, a otros síntomas. No es solamente el llanto, puede ir asociado, por ejemplo, a distensión abdominal, o sea, hinchazón de la panza. Los bebés se ponen colorados, rojos, cierran los puños, recogen las piernitas o las estiran como demostrando que y realmente están con dolor. Por eso se llama dolor cólico, ¿no es cierto? Entonces, un chico que empieza a llorar, que llora desconsoladamente, que a esa altura no tiene lágrimas todavía, no derrama lágrimas, se pone colorado, estira las piernitas, se retuerce de dolor, se le hincha la panza, no puede eliminar los gases, ¿no es cierto? Es un chico que va de 1 mes a 3 meses, esa es una definición práctica, ese es el motivo que trae a los padres a la consulta y es algo que
es difícil de manejar para los padres y ni hablar para el pediatra, ¿no es cierto? Porque no hay una solución mágica para estas cosas. Entonces los padres que dicen que es un llanto que se presenta de los 15 días hasta los 3 o 4 meses, o sea, son 3 o 4 meses que hay que pedalearla. Es un llanto problemático, preocupante, que se percibe como excesivo y que es mucho más frecuente y dura más tiempo que un llanto habitual. Si un chico tiene algo pasajero, llora un ratito y calma. En este caso estamos hablando de un bebé que llora 2 o 3 horas seguidas, como ustedes pueden ver en estas imágenes, ¿no es cierto? Y les puedo asegurar que es realmente perturbador. Pero ¿a qué llamamos llanto y por qué es excesivo si todos los bebés lloran? Llanto excesivo es aquel que precede al habla. Por ejemplo, un bebé que no puede hablar, no puede gritar, no puede decir qué le está pasando. Entonces, ¿cuál es la manera de manifestarse? Con el llanto. El llanto es su forma de transmitir que algo le está molestando y que tratemos de hacer algo para tratar de que su dolor de panza cede. Y el recién nacido también puede expresar su malestar o su deseo de contacto humano. Entonces, a lo mejor lo que le está faltando a ese bebé es que no esté llorando ahí, ¿no es cierto?, en la cunita, que no esté en la cama, sino que esté llorando en brazos de los padres, en brazos de la persona que lo está cuidando, de la abuela, de la tía, del hermanito, porque a lo mejor eso es lo que estaba necesitando, ¿no es cierto? Un poco de que se comprenda de que el ambiente no le está siendo favorable o todo lo bueno que él desea. Bien, y acá entra a jugar también algo de la racionalidad, ¿no es cierto? Porque uno habla no es algo ni voluntario ni involuntario, es algo que se presenta. Tiene algo que ver la corteza cerebral y nosotros sabemos que en los 2 primeros meses, el chico prácticamente tiene razonamientos que se llaman subcorticales, o sea que no dependen de la corteza cerebral. Entonces, es como una inadecuada respuesta ante determinados estímulos. A lo mejor al prender la luz, al oír un sonido fuerte, al oír el ladrido de una mascota, de un perro, el bebé empieza a llorar y a partir de ahí desencadena el cólico. Cosa distinta ocurre en los chicos mayores de 2 meses que ya manejan, que ya el cerebro controla determinadas funciones, es lo que se llama el manejo cortical del cólico, y ahí ya hay una respuesta. El chico está tratando de buscar una respuesta de parte de la persona que lo esté cuidando. Si esa persona encuentra la respuesta adecuada, que puede ser alzarlo, cantarle, moverlo, ponerle pañitos, tratarlo suavemente, seguramente el chico encuentra la respuesta adecuada y lentamente comienza a disminuir el llanto y el chico se tranquiliza sin ningún problema. Bueno, ¿cuánto tiempo puede durar un cólico? Es toda una pregunta es lo que preguntan los padres que vienen con las ojeras, ¿no? ¿Cuánto puede durar? Y esto está estudiado en todo el mundo prácticamente, y la media de duración del dolor cólico es de 1 hora 6 minutos más o menos, hasta 2 horas 45 o 3 horas. O sea que no es poco. Fíjense, un chico que llore 1 hora sin parar, o 3 horas o 4 horas sin parar, es realmente desesperante. Es una situación que saca a los padres de la casa, obliga a una consulta sí o sí, más allá de que se sepa que por ahí el pediatra no va a tener la solución de ninguna manera. Y más o menos está calculado que cuando el bebé tiene unas 2 semanas, o sea, cuando tiene 15 días, llora más o menos 1 hora, 1 hora y media. Cuando tiene 6 semanas, o sea, estamos hablando de 1 mes y medio, el llanto permanece por más tiempo, el dolor permanece por más tiempo, 2 horas, 2 horas y media.
Y cuando ya va llegando a las 12 semanas, o sea, a los 3 meses, ya disminuye a 1 hora y uno puede ir percibiendo de que esto va calmando, de que esto va apaciguando, digamos, y de que ya estamos llegando a los 4 o 5 meses, lo cual no quiere decir que esto no es taxativo, no quiere decir que a los 4 meses se va a terminar, porque después viene el reclamo a la madre. Usted me dijo que a los 4 meses los cólicos se terminaban. Sí, en la mayoría de los casos se terminan. A veces siguen hasta los 5 o 6 meses, inclusive a veces hasta que el bebé empieza a comer. Lo que sí está comprobado y está probado es que esto ocurre habitualmente en horario vespertino. Y para algunos padres, lamentablemente, tengo que contarles que es a la noche y durante la madrugada. Yo en mi experiencia de consultorio he tenido papás a las 3, 4 de la mañana que llegan en pijama, en ropa de cama, descalzos, como sea, con el bebé llorando y lo ponen en la camilla y decían, bueno, hagamos algo, ¿no es cierto? Y bueno, primero había que calmar a los padres. Decirle, bueno, no tiene nada grave, vamos a revisarlo, vamos a hablar, dejar que llore el chico. Y a veces el chico termina llorando tanto que se agota y se duerme por agotamiento, no porque le haya pasado el dolor cólico. Pero uno tiene que prepararse para 3 o 4 horas. Es una de las condiciones, ¿no es cierto?, de tener un bebé. Es excepcional que un bebé transite toda su periodo de lactancia sin tener dolores cólicos. Realmente es muy difícil, ¿no? Lo más común es que, digamos, la mayoría de las familias tengan, en mayor o menor grado los chicos lo tienen. Se habla de una media de 1 o 2 familias de cada 5, pero uno llega a la conclusión de que casi todos los chicos, el 90% por lo menos, tienen en alguna etapa de su vida algún tipo de dolor cólico. ¿Y qué es el llanto excesivo? Porque dice, llora mucho, llora en exceso. Bueno, ningún llanto es satisfactorio, pero para que el llanto sea excesivo debe cumplir con 4 criterios. Uno que se llama paroxístico, o sea, el llanto debe ser que comienza y termina en forma abrupta, sin ningún factor que lo desencadene, sin relación con ningún estímulo. O sea, el chico está perfectamente bien y de golpe empieza a llorar y llora 2 o 3 horas y de la misma forma paroxística en que comenzó, de la misma manera termina. Debe ser un llanto diferente al llanto normal. Suele ser mucho más intenso y tiene un tono más alto, más agudo. Es un llanto que los papás ya lo identifican. Después llega un momento que se quedan tranquilos. Dicen, bueno, tiene un cólico otra vez, bueno, vamos a hacer lo que nos dijo el médico, vamos a buscar esto, vamos a buscar la forma, ya se encuentra la forma en que empiezan a calmar las molestias. Entonces uno le va encontrando la vuelta, ¿no? Se produce una hipertonía, ¿no es cierto? El chico se pone rígido, se pone tenso. No se asusten cuando el bebé está llorando y se pone colorado. Cierra los puños, se pone tenso como si fuera y encoge los piecitos y pega pataditas así como al aire. En realidad está tratando de eliminar los gases y de soportar ese dolor cólico de la mejor manera posible. No es fácil, imagínense ustedes que por ahí comieron un poquito de más, un adulto, y ya le duele un poco la panza. Imagínense un bebé de 15, 20, 30 días que 3 horas por día durante 3 o 4 meses tiene dolor de panza. Es bastante molesto, ¿no? Y es inconsolable, no hay vuelta que darle, no hay con qué, hasta que uno encuentra la vuelta, digamos, encuentra la forma, encuentra la fórmula, porque tampoco la fórmula es la misma para cada bebé, ¿no? Y bueno, llegamos a esto, ¿no? En que el pediatra no tiene que lavarse las manos, el pediatra tiene que investigar, ¿no es cierto? Tiene que investigar por qué aparecen los cólicos, ¿por qué? Uno llega a la conclusión de que los cólicos aparecen cuando descartó cualquier otra causa orgánica. Yo siempre les digo eso, bueno, no tiene una invaginación intestinal, no tiene una gastroenteritis, no tiene una apendicitis, no tiene un reflujo gastroesofágico, no tiene una intolerancia a la leche,
no tiene otra enfermedad, entonces tengo que llegar a la conclusión de que tiene cólicos. No hay ningún estudio de laboratorio que me diga que el bebé tiene, que me diga, tiene este análisis, entonces tiene cólicos. Como la diabetes, tiene el azúcar alto, tiene diabetes. Acá yo tengo que llegar por descarte. Una vez que descarté todas las enfermedades que pueden provocar algún tipo de dolor, llego a la conclusión de que es un dolor cólico y le digo paciencia, a sentarse, a dormir poco, a ir al trabajo mal dormido, a pasar largas noches caminando, escuchando música suave y un montón de cosas. El pediatra se transforma en un investigador, ¿no es cierto? Y yo les decía que pueden haber enfermedades, sí, enfermedades que producen dolor, ¿no es cierto? Y por eso es una misión del pediatra conversar mucho con los padres y, por ejemplo, hacer un buen interrogatorio. Mucho sale de lo que uno, de esos 20, 30 minutos que tiene que tomarse el médico para charlar con los padres y preguntarle bien, bueno, cómo comienzan los cólicos, si hubo algún cambio, por ejemplo, si la mamá está dando de mamar, si tiene una dieta habitual, si comió algo distinto, si comió algo diferente, si comió algo pesado. ¿A qué hora comienza el cólico? Generalmente cuando es un cólico la madre nos dice siempre empieza a las 6 de la tarde, siempre empieza a las 2 de la mañana, tiene un horario estipulado. Eso nos va orientando hacia el cólico, ¿no es cierto? Hay que preguntar qué lo induce, si es algo que dice, cada vez que pasa el vecino y tocó y abrió el portón, hizo ruido, el bebé se despierta y comienza con cólicos. Bueno, también puede ocurrir eso, ¿no es cierto? Hay que ver el esquema de sueño que tienen los padres. Hay una recomendación que siempre damos y esto agota, esto cansa realmente, perturba mucho a los padres, pone de mal humor a los padres. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es turnarse. No sirve de mucho que mamá y papá estén tratando de calmar el cólico del bebé, porque van a estar 3 horas sin dormir, 3 horas ocupándose del bebé y van a amanecer los dos con tremendas ojeras, mal dormidos y con una mala predisposición para el día siguiente. Entonces, vayan turnándose. Una noche se encarga uno, otra noche se encarga otro. Y hay una característica que uno a veces detecta. El bebé se calma más rápido con la persona que está más tranquila y que menos nerviosa se pone. Esto pone nervioso a cualquiera, ¿eh? Al más tranquilo lo pone nervioso, porque sostener un bebé que no para de llorar, pero si nosotros tenemos la capacidad de ponernos tranquilos y uno de los dos siempre es más tranquilo que el otro y no empezamos a hablar en voz alta, no empezamos a gritarnos, es tu culpa porque comiste tal cosa, no, es tu culpa porque prendiste la televisión muy fuerte, es tu culpa porque prendiste un cigarrillo y le llegó el olor al cigarrillo, no. Hay que tratar de consensuar un esquema de vida, ¿no es cierto?, que sea bien ordenado, que sea bien prolijo y al cual el bebé también se vaya adaptando. También está, obviamente, después de interrogar y de buscar todas las causas, nos vamos a buscar las otras causas. A ver si hay alguna enfermedad que puede estar provocando esto. Entonces preguntamos si el chico, aparte de los cólicos, tiene vómitos, por ejemplo, si cada vez que llora vomita, o si tiene diarrea, o lo revisamos y vemos si tiene un eczema. Recuerden, el eczema es esa sequedad de la piel que aparece sobre todo en la zona del pañal. Eso nos orienta mucho hacia las alergias. ¿Por qué estamos hablando de vómitos? ¿Por qué? Porque hay enfermedades que pueden provocar dolor y que no son cólicos. Por ejemplo, un chico que tiene un reflujo gastroesofágico, ese que toma la leche y al ratito la vomita y toma y vomita y toma y vomita, ese chico en realidad no tiene un dolor cólico, lo que tiene es una acidez que le va produciendo una esofagitis, un dolor en la parte inferior del esófago, y es como en la úlcera del adulto, ¿no es cierto?, produce acidez. Si tiene diarrea y probablemente haya una intolerancia a la leche que está tomando, si tiene un eczema en el pañal o en la piel y puede ser una alergia a algún componente
de la leche que está tomando. Puede ser una alergia a la proteína de la leche de vaca, puede ser una alergia, una intolerancia a la lactosa. Ustedes saben que hay bebés que genéticamente nacen con intolerancia a la proteína de la leche de vaca. La leche en polvo, por más que esté hecha de que sea en polvo, está sacada de la leche de la vaca. Entonces, la proteína animal le provoca la alergia y le provoca el dolor cólico. Entonces, ¿cuál es la opción ahí? Sacar la proteína de la leche de vaca y darle una leche sin proteína, ¿no es cierto? O con proteína vegetal. Son las famosas leches hidrolizadas o leches de soja. También tenemos, en el caso de la lactosa, que puede haber una intolerancia a la lactosa, entonces se usan las leches deslactosadas, las que son leches de bajo contenido o directamente sin lactosa. Y eso hace que automáticamente disminuya el dolor. Pero acá no estamos hablando del cólico, estamos hablando de enfermedades o situaciones que simulan un padecimiento de un dolor cólico. También si hay una falta de crecimiento, quiere decir que no estamos usando la alimentación adecuada. Y pensamos en dos enfermedades, la alergia a la proteína de la leche de vaca, que cada vez es más frecuente, y el reflujo gastroesofágico. Si el pediatra gastroenterólogo descartó la intolerancia a la leche de vaca y descartó el reflujo, entonces volvemos a caer lamentablemente en el cólico. ¿Cómo solucionamos la alergia a la leche de vaca? Le sacamos esa leche que está tomando y le comenzamos a dar leche de soja. ¿Y cómo solucionamos el reflujo? Bueno, el reflujo gastroesofágico tiene su tratamiento y lo podemos hacer tranquilamente. Bien, ahora, hay un origen para el cólico. Quiero que miren y presten atención a esto, ¿no? Sí, podríamos decir que el origen, la etiología es multifactorial, ¿no es cierto? Hay diferentes teorías. Por ejemplo, el carácter difícil del niño. A veces el niño es difícil de entrada. Va a ser una persona difícil, es difícil desde el nacimiento. Después tenemos la relación madre o padre-hijo, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa? ¿Hay realmente una relación afectiva entre los dos? ¿Hay esa comunión madre-hijo que tiene que haber? ¿O el hijo está siendo una carga para esa madre o para ese padre? Entonces, si hay una mala relación padre-hijos o un carácter difícil del niño, ¿el resultado cuál es? Un trastorno de conducta del niño. Un trastorno de conducta que se manifiesta por un dolor, por una irritabilidad y que es el famoso dolor cólico. Entonces, malinterpretamos la conducta de los niños, más cantidad de horas, más estrés y más ansiedad en los niños. Como ustedes ven, algo que parece tan sencillo como son los no, tiene cólicos, tiene unas aristas por donde uno lo mire, tremendas, ¿no es cierto? Hay que buscar la relación madre-hijo, la relación entre los padres, la relación de los padres con los abuelos, con la familia, el entorno familiar, el trabajo, el carácter del chico, la alimentación del niño. O sea, son muchos factores a tener en cuenta. También se ha pensado en otras causas, por ejemplo, en que hay chicos que tienen lo que se llama un aumento del movimiento intestinal, del peristaltismo, o sea, cuando el intestino se mueve muy rápido, también provoca dolores cólicos, o cuando está alterada la flora intestinal, también se puede producir dolores cólicos, pero son teorías ya un poco más casi descartadas y que no tienen evidencia científica, ¿no? Y también que se ha visto que la alteración cuando no hay suficiente cantidad de lactobacilos, se altera la flora intestinal, entonces no hay una buena digestión de la leche, eso provoca gases y los gases son los que provocan el dolor cólico. Entonces, son los factores que debemos descartar. Yo le diría que entre la alergia a la proteína de la leche de vaca, la alergia a la lactosa, el reflujo gastroesofágico, esos son las tres causas más importantes que debemos descartar. Una vez que descartemos estas, nos sentamos a ver cómo trabajamos con el cólico. Y es un trabajo de ingeniería realmente.
Hay que sentarse y elaborarlo con los padres, consensuar con los padres. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a tratar esto. Hay que armar todo un esquema porque es una situación que genera una sensación angustiante en los padres. Angustiantes, pero al límite de producir tremendas crisis, incluso en la pareja, ¿no? Bien, también están las causas dietéticas. Yo le decía que entre las dietéticas la más importante es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Y también se ha visto que en los casos en que el dolor es producido por esto, cuando uno realiza el cambio de leche, saca la leche de vaca y pone la leche de soja o la leche hidrolizada, a los 15 o 20 días es otro bebé. Se terminan los dolores. Ese bebé no tenía cólicos, ese bebé tenía una intolerancia a la leche de vaca, ¿no es cierto? Leche de vaca es lo mismo que leche en polvo, están hechos todos de lo mismo, ¿no es cierto? Y esto más o menos tarda 15 días, 20 días, a lo sumo al mes uno puede encontrarse ya con que si la causa era esta, el dolor está solucionado y el bebé no tenía cólicos. Y le encontramos la vuelta, ¿no? También hay casos en que uno va por la leche de vaca, hace el cambio, gasta una buena cantidad de peso porque las leches que no contienen proteína de leche de vaca no son baratas, Yo me acuerdo cuando no existía la leche de soja que hoy uno va y la compra en la farmacia, nosotros hacíamos preparar la leche de soja. Le enseñábamos a la mamá cómo, con el poroto, con la soja, cómo macerar, cómo preparar, cómo calentarla, cómo colarla, y de esa manera, obviamente no teníamos la ventaja que hay ahora de decir, compro una lata de 400 gramos, que le aclaro que sale 6.000, 7.000 pesos fácilmente, una latita para 4 o 5 días. Entonces, hay que estar bien seguro del diagnóstico también, ¿no? Bien, también se han relacionado los cólicos con otras causas, ¿no es cierto? Por ejemplo, los prematuros, los bebés que nacen en forma prematura, menores a 36 semanas suelen tener dolores cólicos. El fumar durante el embarazo, fumar la mamá o el papá, porque eso yo quiero aclararles bien. Si bien la mamá no fuma en el embarazo, pero el papá fuma a una distancia no muy distante, digamos, está ahí cerca en el ambiente, la mamá se transforma en una fumadora pasiva, que es peor que el fumador activo. Y el bebé también incorpora ese tabaco y eso también puede ser perjudicial para el bebé, ¿no es cierto? La depresión materna, la depresión preparto, posparto, esa sensación de que, bueno, éramos 2 y ahora somos 3, ¿cómo nos arreglamos? Las madres suelen tener ese tipo de depresión que se llama depresión posparto y puede hacer que el bebé no sienta el afecto que le brinda la madre o no lo encuentre por una madre que está sin ganas, que no tiene ganas de darle el pecho. Y bueno, se manifiesta como puede, lo hace a través de los dolores cólicos. Por lo tanto, la naturaleza exacta de los cólicos, lamentablemente, para los padres y para los pediatras, sigue sin poder explicarse. No hay evidencia científica de qué produce cólicos en el lactante. Sabemos que es la alergia a la leche de vaca, pero eso no son cólicos, eso hay un motivo. El cólico es aquel en el cual no se encuentra un motivo, donde hay un trastorno del bebé, del medio ambiente, de los padres, de todo el entorno que gira, en el cual se mueve el bebé, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí hemos hablado un poco de qué son los cólicos, qué es la etiología de los cólicos, cómo se producen, cuándo es un cólico, cuánto dura, todos los trastornos que provocan. Y bueno, creo que vamos a hacer un pequeño y muy breve descanso y vamos a tratar de hablar del tratamiento, porque en realidad el tratamiento es, acá podríamos decir un tratamiento paliativo, es como le dice el pediatra, ¿no es cierto? Y como le dice la abuela, y a los 4 meses se va a pasar, mi hija, así es, pero hay que bancarse esos 3 o 4 meses porque producen severos trastornos
que van deteriorando al grupo familiar inclusive. Así que no se vayan, en 2 minutos volvemos y vemos qué hacemos con estos bebés para tratar de mitigar, por lo menos parcialmente, ese dolor cólico que tienen todos, prácticamente todos los bebés. Ya volvemos.